¿Vos te criaste en el campo? Sí, ¿Te criaste en el campo? sí. ¿Del lado argentino o del lado chileno? En el límite del lado argentino. ¿Pero a cuánto de Chile? A 5 kilómetros. Estamos hablando de zona. Lago Blanco, límite Chubut, Santa Cruz, Argentina, Chile. Ese rincón. Claro. ¿Cuál es la ciudad más cercana que tiene ahí Chile? Coyhaique. Coyhaique. 50 kilómetros. ¿Padres tienen campo ahí? Sí, papá administra ese campo hace 50 años. Ah, ¿administra? Sí, ¿Él es administrador? sí. ¿Y vos te criaste ahí? Yo me crié ahí. Hasta que empecé. Yo tengo una hermana y cuando empezamos la primaria nos fuimos a Comodoro. Y. ¿Tu papá se casó con la chilena que vivía ahí al ladito? No, mamá es chilena de Santiago, de una familia así bastante. No te diría que. ¿Adineradas? No adinerada, pero muy reconocida, con mucha familia. Chile en esa época era mucho más chico que ahora. Sí. ¿Qué apellido? Bravo Rivera. Bravo Rivera. Y gente, sí, muy conocida ahí, tal vez de las familias viste, que fueron armando Chile de a poco. Pioneras. Sí. Y muy relacionado, como todo chileno, de esa historia, mucha familia en las Fuerzas Armadas. ¿Ah, sí? Entonces, mi tía, la hermana de mi mamá, se casó con un general de carabineros. ¿Y del lado chileno, donde vos te criaste, del lado chileno es bien ovejero también? Sí, hay, bueno, las estancias exactamente linderas, digamos, del lado chileno son ovejeras. Y de ahí para adentro ya es todo vacuno. Claro. Ya no encontrás tanto. Pero vos te criaste más con las ovejas que con las vacas, ¿no? Y te diría que mi corazón puede ser más ovejero que vaquero. Sí. Pero me crié entre las dos cosas, porque Huemul es una estancia muy grande que tiene bastante de los dos, digamos. ¿De quién es la estancia que viniste tu padre? Y Valle Huemule se fundó con Menéndez Betti. Ajá. Y actualmente se fundó Menéndez Betti y Segar, que eran unos franceses, que venían en el barco, se encontraron con José Menéndez. Hicieron negocio. Y hicieron negocio. Y la fundaron y la construyeron. ¿Y ahora de quién es la empresa? Ahora sigue siendo. Los Menéndez le vendieron a un señor que se llama Jim Yaya, que es el dueño de Unilam. Unilam es una de las empresas más grandes de lana del mundo. Textil, sí. Sí. Y así fue desde el año 81 hasta hoy. Es esa la sociedad. El fundador Segar, funda Menéndez y Segar. Menéndez le vende a Yaya. ¿Y vos todo lo que aprendiste de la producción agropecuaria lo aprendiste en ese campo? Casi todo. Australia fue un antes y un después para mí igual. Yo viví 2 años allá y... Pero te fuiste a estudiar. Me fui a trabajar. Bueno, trabajar y estudiar. Sí. No, a estudiar no, a trabajar. No estudié allá. No estudié mucho en mi vida. No, bueno, pero esto requiere de un estudio. Sí, requiere de un estudio, pero te diría que en la actividad particular que nosotros hacemos, todavía sigue siendo más valiosa la curiosidad que el estudio. ¿Sí? Sí. Porque... Bueno, trabajaste 2 años en Australia. ¿Y ahora vas una vez por año? Y un año por medio trato de ir. Ahora sí. Estuviste en Australia. Vengo llegando. Estuviste jurando. Bueno, Australia tiene 2, casi 3 exposiciones que son las 3 más importantes del mundo ovejero, digamos. Este año Australia organizó un congreso mundial de la raza merino, que es la más importante en Australia y en Argentina también. Y en el mundo textil también. De ahí la mejor lana del mundo es la merino. Para hacer trajes. Y es un animal que ha evolucionado mucho y claramente hoy es un doble propósito. Puedes producir tan buena carne como lana en el mismo animal. Entonces se organizó el Congreso Mundial de Merino, ahí en Adelaide, en conjunto con la exposición. A mí me invitaron a jurar. Temprano, en el mes de enero, me avisaron de esto. Lo cual, para cualquier persona que se dedica a esto, es como uno de los reconocimientos más importantes que te pueden hacer. Sí, la verdad que sí. Y en algo en lo que yo me desenvuelvo muy bien, la verdad. Es algo que los he hecho de chico y bueno, fluye. Lo que pasó fue que entre medio me invitaron a disertar en el Congreso. Y yo, con muy buena voluntad, en ese momento contesté el mail y dije, sí, encantado, no sé qué. Y la verdad que esa no es mi experiencia, no es donde mejor me desenvuelvo. Y me generó un estrés importante porque me di cuenta que me había involucrado en algo. Disertar en un congreso mundial, si no estás muy acostumbrado... Tenías que ir a hablar de cómo se produce la producción de merino en la Patagonia. Claro. Bueno, logré en un momento
darme cuenta que yo estaba ahí porque era un productor y que tenía que contarles a ellos la vida de un productor. Entonces eso me hizo relajar y contar lo que hago, que no es más que eso, digamos, ¿no? Y la verdad que salió una charla buena, muy buena, interesante, les gustó mucho. Les hablé con el corazón y con lo que hago. Y con lo que vos sabés. Exacto. Y eso siempre es bueno escuchar a alguien que habla de lo que sabe. Cuando vas a jurar raza merino, ¿te tocó jurar todo? ¿O Bueno, qué juraste? Lo interesante de Australia es que juran 3 personas. 3 personas. Esas personas... ¿Pero jurás lotes, jurás individuales, jurás todo? Jurás diferentes categorías, sí. Pero fundamentalmente está dividido en la clase de lana. Lana fina, lana media, lana gruesa. Dentro de esa lana media, fina y gruesa hay muchas categorías distintas. Entonces, a mí me tocó lana media. Cuando vos vas llegando y definiendo los animales que van clasificando para las finales, ahí nos juntamos los 3. Y las finales las definimos entre los 3. Y eso es muy enriquecedor porque los otros 2 son maestros de la historia. Y vos tenés que fundamentar muy bien por qué tomás la decisión. Y escuchar a estos 2 monstruos que yo tenía al lado fue verdaderamente genial. ¿Y a vos te tocó jurar nada más que sobre lana media? Media y después juré todo, ¿no? Y después la final. Pero en la media es de qué micronaje a qué micronaje. Y es de 19,7 hasta 21. Claro. Eso es lana media. Y que es la categoría, te diría, más popular, digamos, ¿no? Donde más animales hay. Y la lana fina donde menos animales hay. Fino, en Adelaide particularmente, Australia, estas 3 rurales se definen por eso. Una busca un tipo de animal, hay otra que es más lanera y más de lana más fina. Pero en esta, fundamentalmente Adelaide, el fuerte es la lana media. Que hoy es un poco lo que se busca, el mercado apunta. Viajando a Australia se aprende mucho de producción lanera, ¿no? Se aprende de todo en Australia. Son maestros, ¿no? Son maestros. Australia es la NBA de la oveja, claramente, por lejos. Es la Fórmula 1. Es la Fórmula 1. Y se aprende mucho de eso, pero bueno, como te digo, se aprenden un montón de otras cosas. Australia es el sueño de cualquier argentino bien nacido. Y claro, producir de esa manera, con ese grado de eficiencia. Sí, el entorno y en general, ¿no? ¿Y producen lana en territorios tan desérticos como los que tenemos nosotros? Sí. No en condiciones... Patagonia es muy particular en cualquier lugar del mundo. O sea, justamente ¿Se parece a Patagonia? No, hay lugares... no en Australia no hay lugar parecido a Patagonia. Sí es en Estados Unidos y en algunos lugares de Rusia, tal vez. Hay lugares parecidos. Pero Patagonia tiene cosas que no las tiene nadie. Por ejemplo, periodos libres de helada. Claro. El periodo libre de helada de Patagonia es único y es el más corto del mundo. Por ende limita un montón de cosas. La agricultura es tremendamente limitada por ese factor. Muy cortita. No podemos hacer un montón de cosas. ¿Están erosionados los campos en Australia? Sí, tienen sus problemas. Australia ha logrado, como la mayoría de los países de primer mundo agrícola ganaderos, han logrado no depender tanto de los cambios climáticos, digamos, que para mí siempre han sucedido, ¿no? Nada más que hoy los vemos más claros, está en boca de mucho más gente y se habla mucho más del tema. Pero es como que todo el mundo depende del clima y no se le puede poner tecnología a eso. Correcto. ¿Y eso qué hacen? Ellos le ponen tecnología, le han puesto hace tiempo y hoy es como que la tecnología es algo más común. ¿Es más manejable la variable del clima? Es más manejable. Por supuesto que las estaciones secas o buenas o malas los afectan, pero en mucho menor proporción que nos afectan a nosotros. Nosotros en la Patagonia Sur nos levantamos y nos acostamos pensando en si va a llover o no va a llover, lo cual hoy te diría que en el mundo moderno de la agricultura y la ganadería es casi ser analfabeto, digamos, ¿no? Eso, depender pura y exclusivamente de la lluvia es como ser muy rudimental. Somos brutales en la genética, por ejemplo, sí, pero no podemos depender tanto de si se le ocurre llover o no llover. Falta muchísima inversión en infraestructura. Sí, muchísima. Toda, te diría. Toda. No hay... nosotros... Bueno, yo siempre uso el mismo ejemplo de cuando mi papá me dijo: yo a vos te voy a ayudar hasta que te recibas.
te voy a dar las herramientas y a partir de ese día te las vas a tener que arreglar como puedas. Harás lo que quieras, pero hasta ahí nomás llega nuestra relación económica, si se quiere. Entonces, Australia, Estados Unidos, todos estos países funcionan con ese criterio. Al productor se le da herramientas y nadie mejor que el productor sabe cómo desenvolverse a diario. Y después no hay excusas, ¿viste? Si te va bien o mal, ya depende de vos. El gobierno te dio las herramientas y lo que vos necesitas para producir bien, que es comunicación, calidad de vida. Y ahora en Río Frío se sacaron nuevamente, vienen de una racha bastante continua, ya no es racha, digamos, es persistencia. Volvieron a sacar el gran campeón. Sí, un año brutal. Ha sido un año bueno para ustedes. Empezamos este año, bueno, la Nacional Patagónica en Río Negro. Pero contame, en septiembre. No, lo que me interesa es que ahora en Esquel sacaron nuevamente el gran campeón y es un gran campeón. Sangre de la misma cabaña. Es de la misma cabaña. No en Esquel fue un poco un sueño, porque la verdad que ¿pero cómo logramos un gran campeón por una sangre tan cerrada? Bueno, ahí expresa... Vos cuando vas a la rural, a cualquier persona que no esté muy involucrado, todos los animales tienen un número, que es su número de su nombre. Sí, su registro. Su registro. Entonces vos vas a ver en una exposición números un toro que es número 40 y vas a ver un toro que es número 1500. Bueno, el toro que ganó en Esquel es 1337, lo cual eso te habla de la historia de la cabaña, porque los animales de pedigree, digamos, se inscriben de a poco y para llegar al 1300 tenés que caminar bastante. Entonces, eso ya te da la idea, sin saber mucho quién es quién, que vino del otro campo que está en Gobernador Costa, que es Yaman. De ahí vino ese rodeo y se instaló está súper ahí. Adaptado. Es bien, o sea, lo pones a trabajar y trabaja. Sí, y produce en condiciones que son increíbles. Bueno, eso ha ido haciendo que Río Frío pueda lograr un animal 100% puro de la estancia. Con unos detalles en la historia de él, porque tiene su abuelo materno fue gran campeón de Esquel, su abuelo paterno también fue gran campeón de Esquel. Entonces tiene como una combinación excepcional y que es una bandera muy importante para la cabaña por lo que es fenotípicamente el toro. ¿Y le tienen tanta fe al toro como para llevarlo a Palermo? Y sí, eso, la fe mueve montaña, ¿viste? Claro, pero lo vendieron, pero vendieron la mitad se la quedan. Vendimos la mitad por una cuestión ofrecimos vender la mitad, porque consideramos de que estas cosas se transforman en banderas del sur, digamos. Hoy nos toca Río Frío, pero ya ha pasado que otras cabañas han ido. Y la verdad que a nosotros nos hubiera encantado participar de la mitad de otro, digamos, porque creemos que Palermo es algo muy especial. Es como ir a la cancha de Boca, digamos. Claro, hay que escribir historia. Y cuando entra un toro del sur, te puedo asegurar, se te pone la piel de gallina para cualquier productor de acá. Patagonia. Es muy difícil llegar a Palermo. Y entonces, por eso quisimos, ofrecer para ver si alguien nos quería acompañar. Y bueno, y lo acompañaron. Y nos acompañaron. Y bueno, y ahora empieza un camino tal vez todavía más difícil del que logramos para llegar a Esquel. Es todo mucho más cuidadoso y detallista y ahora entramos... Para anotarlo en Palermo. Sí, para llegar con el toro como debe llegar. Ahora entramos en nos vamos a jugar un gran slam. ¿Y dónde va a quedar ahora el toro? Ahora va a estar en la estancia hasta marzo, más o menos, y de ahí ya va a irse... Evitaremos seguramente el verano caluroso del norte, que él esté acá, y en marzo, fines de marzo, se va a ir a preparar ya para julio, que es la exposición. Como te digo, muy fino, nutricionista, ya es una cosa mucho más... pero bueno, que son cosas, más allá de que nos vaya bien o mal, el toro va a encantar en Palermo. Yo sé que va a suceder eso porque después la competencia depende de muchísimos factores, pero es un toro que a los criadores de la raza, a todos les va a encantar, porque es bellísimo, es un toro verdaderamente... reúne todas las cualidades que tiene que... Bueno. Sí. ¿Y te animás a firmar todo lo que dijiste? Sí.